Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra edición del noticiero Payday 2 con las últimas novedades y primicias de este juego. Así que bueno, empezamos con la información del día. Tenemos dos noticias que darles, una buena y otra mala. A ver, primeramente empezamos por la mala, Nos ha llegado un boletín de la compañía Starbreeze, la misma que se encarga de publicar juegos como Payday 2, The Walking Dead, entre otros más. Y bueno, en este boletín figuran una serie de detalles estadísticos y un montón de huevadas que a nadie le importan, pero aquí en una página tenemos un cuadro bastante interesante. Aquí nos dice que la compañía Starbreeze tiene como objetivo aumentar sus ingresos de 41 millones a 228 millones para el 2020. Y se han revelado los títulos de los cuales se espera que generen ingresos hasta el 2020. Y entre ellos no se menciona al Payday 3. Así es, como pueden ver en este cuadro, solamente está Payday 2, The Walking Dead, Crossfire, entre otros más, pero no figura el Payday 3. Y esto nos da a entender dos cosas. Primero, que ahora sí está confirmado que Payday 2 va a seguir recibiendo soporte hasta el 2019. Recuerden que el año pasado dijeron de que solamente iban a sacar updates hasta el 2018, pero aparentemente con esto tendremos otro año más con el Payday 2. Y también por otro lado, que el Payday 3 definitivamente no va a salir ni este año ni el próximo año. Parece que tendremos que esperar hasta el 2020 para que tengamos noticias de este juego. Tal parece que la compañía Overkill junto con Starbreeze quieren tomarse su tiempo. Y la verdad me parece que está bien, porque recordemos lo que pasó con el Payday 2. Esperemos que no se repita lo que pasó con el Payday 2, que es un juego que no estuvo muy bien planificado desde el comienzo. En realidad era una mera continuación del Payday de Haste, pero los desarrolladores no tenían vislumbrado que iba a ser tan exitoso. Y aparentemente la cosa se les fue de las manos, ya que el juego no estaba planificado para que sea tan extenso. Así es, para los que no recuerden, este juego cuando salió en 2013 tenía solamente 4 personajes, unas pocas misiones, unas pocas armas también. Pero al día de hoy tenemos más de 50 misiones, más de 20 personajes y más de 150 armas para elegir. Así que se podría decir que este juego fue una especie de early access durante todo este tiempo. El juego ha cambiado bastante a como era antes. Y otra razón también por la cual fueron alargando su desarrollo ha sido porque el juego en realidad es una mina de oro para Overkill y para Starbreeze. De esa manera pues también incrementaron sus ganancias. Ahora, según lo que se ha visto en este boletín, aparentemente los desarrolladores de este juego no quieren que se repita la historia, no quieren que se repita lo que pasó con Payday 2. Quieren planificar mejor las cosas. Por esa razón van a tomarse su tiempo. Con toda la experiencia que ganaron desarrollando el Payday 2, ahora sí pues esperemos de que el Payday 3 sea un producto mucho más completo. Aunque para disfrutarlo parece que tenemos que esperar un poco más. Así que, bueno. En las últimas semanas he estado recopilando información en muchos foros, sobre todo foros en inglés, acerca justamente de lo que se viene. ¿Qué es lo que la gente desea? ¿Qué es lo que la gente quiere ver en el Payday 3? Aquí traigo una lista de todas las cosas que he estado recopilando. En su mayoría la gente lo que pide obviamente es mejor optimización. Existe el temor de que se repita la historia como el Payday 2, que como saben es un juego que está bastante mal optimizado. A pesar de que es un juego que no es tan demandante en realidad, pero que sufre aún problemas de crasheos, problemas de estabilidad, problemas de optimización. Así que ese es lo primero que la gente está pidiendo, que por favor optimicen bien su puto juego. Esperemos que así sea para el Payday 3. Otra cosa que está pidiendo la people para el Payday 3 es con respecto a los gráficos. La gente quiere mejores gráficos. Digamos que esto ya es algo que se va a dar por lógica, ¿no? La tendencia actual es que los juegos evolucionen gráficamente, y yo creo que Payday 3 no va a ser la excepción. Definitivamente que va a haber otro motor gráfico. Aún no sabemos cuál va a ser, pero aparentemente se dice que va a ser el Unreal Engine 4. Todo va a depender de cómo salga el The Walking Dead. Esperemos que también esté bien optimizado. Otra cosa que también está exigiendo la people para el Payday 3 es mejores mecánicas de juego, mejores mecánicas para sigilo. Me parece que añadir mejores mecánicas, por ejemplo interacción con las puertas también, me parece que sería una buena idea.
O también tomar ejemplos de otros juegos, ¿no? Por ejemplo, en el momento de distraer guardias, que se pueda hacer ruidos o arrojar objetos o silbar para así poder atraer a los guardias. O también añadir nuevos gadgets, ¿no? Por ejemplo, el uso de drones para sigilo, sobre todo, podría ser una idea a tomar en cuenta. Ya que hablamos de sigilo, otra cosa que también deberían corregir es el famoso netcode para sigilo. Esperemos que lo corrijan para el próximo Payday, porque como todos saben, en Payday 2 tenemos el problema del desync, que hace que jugar en cooperativo o en sigilo sobre todo sea bastante complicado. Así que bueno, a ver, ¿qué más le gustaría ver a la People en el próximo Payday? Aquí tenemos que también mejor interacción, dice. Un mundo interactuable. Actualmente en el Payday 2 digamos de que solamente se puede interactuar con pocas cosas, solamente podemos recoger munición de los enemigos y un par de cosas más. Pero en el próximo Payday 3 podría ser una buena idea, por ejemplo, el poder recoger armas de los enemigos y poder utilizarlas en el juego, pero digamos que con cierto límite. Por ejemplo, que matemos un bulldozer y que podamos llevarnos su arma y también su armadura. Así como ocurre en otros juegos, como por ejemplo el Doom, que podemos equiparnos un arma muy poderosa durante un tiempo limitado. Digamos que podría ser algo interesante. A ver, ¿qué más tenemos acá? La gente también está pidiendo más vehículos. Vehículos terrestres, vehículos aéreos también. Persecuciones. También están pidiendo mecánicas de parkour. También podría hacerse realidad, en este caso para sigilo. A ver, ¿qué más quiere la People para el Payday 3? Con respecto a las armas, alguien por ahí publicó una vez una idea bastante interesante para las armas. Una especie de maestría para las armas, con la cual podamos subir de niveles y también obtener recompensas únicas o skins por cada nivel que superemos de maestría en armas. A mí me pareció en su momento algo bastante interesante. A ver, ¿qué más tenemos acá? La gente pide para el Payday 3 mejor personalización, mejor customización de personajes. Un personaje propio, ¿no? Crear nuestro propio ladrón. Podría ser una idea a considerar. Otros también están pidiendo que haya modo versus, un modo digamos opcional, ¿no? Algo así como el Payday Crime Wars, enfrentamientos de 4 vs 4. A ver, por aquí alguien también escribió algo de modo historia o modo campaña. También podría ser, ¿eh? Actualmente la historia está bastante interesante de este juego, pero me parece que añadir modo campaña para el Payday 3 ya haría que el juego sea demasiado pesado. Así que bueno, no creo que lo pongan, pero quién sabe. A ver, la lista es muy extensa, ¿eh? La gente está pidiendo muchas cosas para el Payday 3. Tiene muchas esperanzas en el Payday 3. Finalmente, con respecto a las misiones, se me está ocurriendo que tal vez podrían lanzar o relanzar misiones clásicas, tal como ocurrió en el Payday 2, cuando relanzaron misiones clásicas del juego anterior. Podría ser algo a tomar en cuenta, ¿eh? Por ese motivo voy a poner aquí abajo en la descripción una encuesta, ya que aquí en mi canal tu opinión importa. A la encuesta voy a ponerle de título: ¿qué misiones del Payday 2 les gustaría ver en el próximo Payday 3? Así que nada, con esto me despido entonces. Nos veremos hasta un próximo video. Adiós.